Hola, mi nombre es Olga Forero y en este vídeo te daré a conocer algunas nociones acerca del riesgo biológico que tenemos los profesionales en ciencias de la salud. Veremos conceptos y generalidades en torno a este factor de riesgo y deberás complementarlo con un documento de lectura que tendrás accesible en el campus virtual o en UCV Evalúa. El riesgo biológico se define como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral o, en vuestro caso, durante la realización de las prácticas. Los agentes biológicos incluyen los microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Son muchas las actividades que realizamos en el día a día y algunas de ellas pueden generar riesgo. Dentro de las más frecuentes están el contacto con material contaminado, la inhalación y contacto con aerosoles, la contaminación por gotitas de Flagey, contacto con pacientes infecciosos, infección hospitalaria, técnicas que implican salpicadura y técnicas que implican manejo de material cortopunzante, entre otros. Es importante aclarar que el simple contacto con productos biológicos como sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones no implican en sí mismo contagio para el personal que lo manipula. Según contempla el Real Decreto 664 de 1997 del 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se clasifican los agentes biológicos en 4 grupos según el riesgo de infección. El grupo 1 incluye aquellos agentes que resulta poco probable que causen enfermedad en el ser humano, por ejemplo, las vacunas de virus vivos atenuados. El grupo 2 incluye aquellos agentes que pueden causar una enfermedad en el ser humano y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. En el grupo 3 se incluyen aquellos agentes que pueden causar una enfermedad grave en el ser humano y presentan un serio peligro para los trabajadores con riesgo de que se propague a la colectividad. Puede ser que exista profilaxis o tratamiento para algunas enfermedades. Este grupo incluye enfermedades como la hepatitis B, hepatitis E, hepatitis D, VIH, rabia, y el grupo 4, aquellos agentes que causan enfermedad grave en el ser humano y suponen un serio peligro para los trabajadores con gran probabilidad de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. Por ejemplo, la enfermedad del virus del ébola. Las principales vías de entrada al organismo son la vía respiratoria, a partir de la inhalación de las gotitas de Flagey o partículas también de Wells, la vía intradérmica, que precisa de un vehículo que atraviese la piel depositando en su interior los posibles agentes infecciosos, es el caso de las agujas, bisturís y cualquier elemento punzante o cortante. La vía dérmica es aquella en la que el agente infeccioso atraviesa la barrera de la piel aprovechando que está alterada con fisuras o heridas. De ahí la importancia que si tenemos alguna herida en las manos se cubra durante la realización de las prácticas. Y la vía mucosa, en la que el producto con contenido biológico alcanza zonas mucosas del organismo, como son los ojos, boca y vía digestiva a través de la vía oral. Si bien es cierto que no toda actividad conlleva riesgo, el riesgo existe y debemos prepararnos para prevenirlo. En el año 2000 se estimó que la carga de morbilidad mundial vinculada a los patógenos de virus de hepatitis B y virus hepatitis C y virus inmunodeficiencia humana, debido a prácticas de inyección peligrosa, era de 21 millones de infecciones por hepatitis B, 2 millones de infecciones por hepatitis C y 260.000 infecciones por VIH. Estos patógenos de transmisión hepática afectan al personal sanitario en un 39% de las infecciones por hepatitis B y C y un 4,4% de las infecciones por VIH, que son atribuidas a agentes laborales. Existen características que pueden dificultar o favorecer el riesgo de contraer una enfermedad tras la exposición accidental. Estas características están relacionadas a los factores de riesgo propios del accidente
de la fuente de infección y del accidentado, es decir, el alumno. En primer lugar, las características del accidente implican pinchazo o rasguño con agujas utilizadas previamente en pacientes, cortes con un bisturí o tijeras no estériles y salpicaduras a mucosas. Cuando ocurre una exposición accidental, debemos analizar qué y cómo ha ocurrido. Por ejemplo, no es lo mismo que sea un pinchazo con aguja de gran longitud, hueca, que puede contener en su interior sangre del paciente fuente, a un pinchazo con aguja no hueca, pequeña, con poca o ninguna presencia de sangre. Los cortes con gran volumen de sangre implicada suponen mayor riesgo siempre que la fuente sea infecciosa. Y en el caso de las salpicaduras, aun suponiendo menor riesgo, deben tenerse en cuenta cuando el material, sangre, fluidos, secreciones, provienen de pacientes infecciosos. En segundo lugar, la fuente de infección, es decir, las características del material con el que ha ocurrido el accidente. ¿Proviene de paciente infeccioso? En caso afirmativo, ¿de qué enfermedad hablamos? ¿Se conoce su estadio clínico? Y si procede, ¿se conoce su carga vírica? Desde luego, el riesgo disminuye cuando la fuente no es infecciosa. Y en tercer lugar, las características del accidentado, en este caso, el alumno. El riesgo en los estudiantes se ve aumentado por la inexperiencia propia de su periodo de aprendizaje, la falta de precaución, el desconocimiento y la inseguridad, entre otras causas. Antecedentes personales como ¿está vacunado contra la hepatitis B? ¿Se conoce su inmunidad? ¿Ha recibido otras vacunas? ¿Tiene otros antecedentes personales que aumenten el riesgo? Cuando ocurre un accidente en prácticas, debe hacerse seguimiento posexposición. Es importante que todo accidente se notifique en la universidad. Te recuerdo que debes leer y conocer el protocolo a seguir. La mejor medida para evitar posibles contagios es la prevención de los accidentes biológicos. El conocimiento da seguridad y debemos trabajar con los 5 sentidos en lo que se está haciendo. La prevención en los estudiantes no puede diferir de la prevención en los profesionales contratados. Por ello, se hace importante la información y la formación, en la que se incluye la vacunación, las precauciones estándar y el material de seguridad. Con respecto a la vacunación, las principales vacunas recomendadas a todo el personal son hepatitis B, gripe, triple vírica y varicela. La vacuna contra la gripe se recomienda a todo el personal del medio sanitario, especialmente aquellos que atienden pacientes de alto riesgo de complicaciones para la gripe. La pauta vacunal es de una única dosis intramuscular y con periodicidad anual. La campaña inicia aproximadamente a finales de septiembre y su eficacia vacunal oscila entre el 70 y el 90% en adultos sanos. Te animo a acudir a tu centro de salud y a vacunarte. Otras vacunas como la hepatitis A, la meningitis, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea y la poliomielitis no están indicadas de forma rutinaria, pero se recomiendan cuando existe un riesgo de adquirirla, ya sea por la manipulación de muestras potencialmente infectadas o en trabajadores que viajan a áreas endémicas donde se exija o esté recomendada la vacuna, así como en casos de brotes epidémicos. Otras vacunas como tétanos, difteria y enfermedad neumocóxica están recomendadas en el adulto. Es responsabilidad de cada profesional estar adecuadamente inmunizado para asegurar la protección personal y de los pacientes a los que atiende. La pauta vacunal de cada una de las inmunizaciones mencionadas difiere y debe ser constatada con los antecedentes de cada persona y sus inmunizaciones previas. La prevención incluye algunas normas básicas para los estudiantes en prácticas y en especial el sentido común. Por ejemplo, ante una técnica o procedimiento nuevo, mirar, observar antes de hacer. Durante el periodo de formación, evitar realizar técnicas invasivas a pacientes infecciosos con VIH, con hepatitis B o C. Dejar que sean los profesionales con experiencia
las que las realicen y siempre con actitud activa. Ahí radica la importancia de la observación. Preguntar, leer, aprender, saber y poner en práctica las precauciones universales o estándar. Según la Organización Mundial de la Salud, las precauciones estándar pretenden disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos a través de la sangre y otros tipos de agentes patógenos, tanto de fuentes conocidas como no conocidas, mediante la interposición de barreras adecuadas. Estas precauciones deben llevarse siempre a cabo al entrar en contacto con cualquier paciente hospitalizado, independientemente de la patología que padezca. Al entrar en contacto con sangre o fluidos corporales, así como piel no intacta y membranas mucosas. Las medidas estándar incluyen el lavado de manos antes y después de la asistencia al paciente y al ponerse o quitarse los guantes. Es importante cubrir cortes y heridas, así como retirar anillos y joyas para evitar el acúmulo de microorganismos. La utilización de medidas de protección como los guantes, necesarios siempre que se vaya a entrar en contacto con cualquier mucosa del paciente o fluidos corporales, y retirarlos una vez finalizada la tarea. Aspectos tan básicos como la higiene de manos, el uso adecuado de guantes y el uso de equipos de protección individual como gafas, bata y gorro constituyen una barrera en el caso de accidentes. Aquí os dejo una infografía de enfermeracreativa.com en la que resume las precauciones para el control de las infecciones. Visitad la página, tiene infografías muy interesantes. En las 2 últimas décadas se han intensificado las campañas dirigidas al personal para evitar los pinchazos con agujas utilizadas. Toda precaución es poca. Aún así, siguen ocurriendo accidentes en los profesionales. Hagamos que los accidentes en los estudiantes en prácticas disminuyan. Los accidentes con mayor frecuencia son los pinchazos con agujas y la gran mayoría ocurre por intentar reenfundar la aguja tras su utilización. Por tanto, una norma básica es que las agujas no deben reencapucharse nunca. Además, todo material cortante y punzante debe ser desechado en los contenedores especificados para este tipo de material y deben cumplir con características importantes como la rigidez, opacidad, estanqueidad, y una vez se llenan tienen un cierre hermético para evitar otro tipo de accidentes. Deben situarse en lugares cercanos a la manipulación del material y su eliminación se hará de acuerdo a la política de gestión de residuos en centros con actividad sanitaria. El material de bioseguridad pretende evitar el accidente. Se trata fundamentalmente de jeringuillas, catéteres, lancetas, cuyas agujas quedan inhabilitadas de forma activa o pasiva tras su uso, ya sea por retracción o protección mecánica de su filo. Otros sistemas son el portatubos de vacío con aguja retráctil y tipo bisagra y el bisturí con dispositivo de seguridad, entre otros. En este caso, la aguja tiene sistema de seguridad que se debe activar después de su uso y evita que nos pinchemos. Y la aguja roja no dispone de sistema de seguridad, por lo que el riesgo de pinchazo es mayor. Observemos la diferencia. En este catéter, por ejemplo, el sistema de seguridad se activa en el momento en el que se retira la guía del catéter. Se despliegan 2 alas que ocultan el bisel en la aguja. Observemos la punta. En este catéter, la aguja queda completamente cubierta. En la mayoría de materiales de seguridad se escucha un sonido en el momento en el que se activa el sistema y a partir de ese momento no puede desactivarse, por lo que el material se convierte en residuo. Es útil familiarizarse con cada sistema antes de su utilización con el paciente. Esto nos ayudará a aplicar bien la técnica a realizar. Si a pesar de prevenir el accidente, este se produce, debes tener claro qué hacer y a quién acudir. Para ello, debes
leer el documento que complementa este vídeo titulado Protocolo Accidente con riesgo biológico en estudiantes de Ciencias de la Salud, ya que todo accidente debe ser notificado tanto en el centro de prácticas como en la secretaría de tu facultad. Espero puedas ver este vídeo antes del inicio de tus prácticas y leas el protocolo a seguir en caso de accidente. Con tu ayuda vamos a disminuir los accidentes con riesgo biológico en los estudiantes de nuestra universidad. Muchas gracias.